Hola, hoy vamos a aprender a utilizar nuestra calculadora científica virtual para calcular algunas medidas de centralización, en particular la media. Lo primero que tenemos que hacer es prender nuestra calculadora y activar la función estadística de la misma. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a apretar el botón Mode 2 veces, 1, 2, hasta encontrar la función SD, que significa la abreviatura de función estadística. Oprimimos el 1 y fíjense que en el cursor apareció la sigla SD escrita en la parte superior. Lo que hizo la calculadora es activar todas las funciones estadísticas de la misma. Ahora vamos a trabajar con el ejemplo número 1 que ustedes tienen en el apunte, donde tienen un conjunto de datos sueltos y vamos a aprender a calcular la media de este conjunto de datos. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar estos datos en la memoria de la calculadora. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a apretar el 6 y para ingresarlo en la memoria tenemos que oprimir el M+. De esta manera nos está indicando que el número de datos guardado en la memoria es 1. De la misma manera hacemos con el 3M+, 2 datos guardados, 9M+, 4M+, y por último volvemos a introducir el 3M+. La calculadora nos está informando que en su memoria tiene guardados 5 datos. Ahora vamos a proceder a pedir que nos calcule la media de estos datos. La media de estos datos está en el submenú activado en la tecla 2. Acá arriba dice SBAR, que son los cálculos estadísticos para una variable. Para activar esto tenemos que apretar Shift 2 y de esa manera me va a aparecer las funciones estadísticas. Fíjense que la primera que aparece es X barra, que es el símbolo de la media. Apretamos 1, ponemos igual y nos da la media de este conjunto de datos. De esta manera obviamos usar la fórmula que vimos en el teórico. La calculadora lo que hace es calcular esa fórmula en función de la base de datos que nosotros tenemos. Vamos a pasar al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, que también corresponde al apunte teórico que ustedes tienen, trabajábamos con una muestra de 20 personas a las cuales les preguntábamos el número de hermanos que tenían. Y habíamos obtenido 20 respuestas que lo acomodamos en una tabla de frecuencias, donde por ejemplo el número 8 corresponde a que hay 8 personas que dijeron haber tenido 2 hermanos. Hay 2 personas que dijeron haber tenido no haber tenido hermanos. Vamos a ingresar estos datos en la calculadora. Tenemos que tener en cuenta que nuestra calculadora, por más que la apaguemos y la prendamos, va a tener guardada la información que nosotros cargamos anteriormente. La memoria no se pierde. Por ello, tenemos que borrar esta memoria. La forma más fácil es volver a pedir el modo estadístico. Lo volvemos a repetir y ponemos modo, apretamos modo 2 veces hasta que aparece SD, ponemos 1 y de esta manera nos vamos a asegurar que en nuestra base de datos no tenemos ninguna información. Y ahora vamos a cargar. Tenemos que cargar el dato 0 2 veces. Podemos hacerlo como lo hicimos en el paso anterior, ingresando 2 veces el 0, o podemos usar la función frecuencia. Y esto se realiza de la siguiente manera. Se coloca el 0 y se va a separar el valor de la variable de su frecuencia con un punto y coma. Fíjense que acá aparece la coma. Nosotros necesitamos el punto y coma que aparece sobre esta tecla. Como está en marrón, la tenemos que activar con la tecla Shift. Shift, coma, en el monitor aparece punto y coma. Y ahora agregamos la frecuencia. La frecuencia es 2. Le estamos indicando a la calculadora
que al valor de la variable 0 la tiene que ingresar 2 veces. La ingresamos con m+, y fíjense que me está diciendo que ingresó 2 datos en su memoria. De la misma manera, queremos ingresar el 1 5 veces. 1, punto y coma, 5, entonces vamos a ingresar el 1 5 veces, m+, y la calculadora nos informa que tiene 7 datos guardados en la memoria, el 1 5 veces y el 0 2 veces. De la misma manera, incorporamos el número 2. 2, recuerden que para poner el punto y coma tenemos que hacer shift, coma, para que aparezca el punto y coma, y ahora colocamos la frecuencia, 8, m+, y cargamos estos 8 datos. En total llevamos cargado 15 datos. 8 más 2, 10, más 5, 15. Nos falta cargar el 3 con frecuencia 4, 3, punto y coma, 4, m+, y por último el 4 que tiene frecuencia 1, m+. Hemos cargado de esta manera los 20 datos correspondientes a las 20 personas encuestadas. Apretamos el AC y ahora vamos a pedir la media. Recordemos que la media está en el submenú de la tecla 2. Para activarlo, apretamos Shift 2 y para obtener la media tenemos que apretar la tecla 1. 1 igual y obtenemos que la media es 1,85. El mismo valor que nosotros obtuvimos a través de la fórmula que dimos en la teoría. Vamos a ver el último ejercicio para calcular la media para datos agrupados. Cuando nosotros trabajamos con datos agrupados, nuestra variable está agrupada en clases, pero para cada clase obtenemos un representante de ella que se llama marca de clase, que no es otra cosa que el punto del medio de la clase. En nuestro caso, por ejemplo, para la primera clase que va entre 1,10 y 1,25, el promedio o el punto del medio de ellos dos es 1,18. Para calcular la media vamos a trabajar con la marca de clase y con su frecuencia. Y vamos a trabajar de la misma manera que para el ejemplo 2, con la marca de clase y con la frecuencia. Vamos a nuestra calculadora, tenemos que borrar la memoria. Recordemos que para borrar la memoria vamos a activar nuevamente la función estadística. Apretamos 2 veces modo, 1, 2, elegimos la función estadística apretando 1 y de esta manera hemos borrado la memoria que tenía la calculadora. Vamos a ingresar estos datos de la siguiente manera. Tenemos que ingresar el 1.18 que tiene frecuencia 3. 1.18, tenemos que poner punto y coma 3. Recordemos que para el punto y coma es Shift, coma, aparece el punto y coma en el teclado. 3, m+. Y nos informa que en la memoria solamente tiene 3 datos. Ingresamos el 1.33, punto y coma 4, m+, 7 datos, el 1.48, punto y coma con frecuencia 5, m+, el 1.63, punto y coma con frecuencia 11, m+, 1.78, punto y coma, fíjense que acá quedó coma, lo tengo que borrar, porque si no la calculadora va a cometer un error al cargar los datos. Shift, punto y coma, con frecuencia 4,
M+, y por último el 1,93 que tiene que ingresar con frecuencia 3. 1,93, punto y coma, 3, 1,93 con frecuencia 3, M+. Hemos cargado los 30 datos correspondientes al peso de zapallos. Borramos la información del teclado, simplemente para ordenar la visualización del mismo, y vamos a pedir la media. Shift 2, y como queremos la media, oprimimos el botón 1. Apretamos el igual y la media es 1,57. De esta manera hemos visto cómo usar fácilmente las funciones estadísticas de la calculadora para obtener la media. En el próximo video de la semana que viene veremos cómo obtener el desvío de estos conjuntos de datos. Gracias.